Gustaría preguntarle si tiene conocimiento acerca de estos colegios privados que cobran una mensualidad mínima y también otorgan esta modalidad de clases virtuales, pero presentan diferentes deficiencias. No solamente hablando, empezando por los docentes, esta falta de capacitación por parte de ellos, sino también la ausencia, el tema de la escasez de estrategias de aprendizaje, el desorden administrativo. Todavía hay mucho por mejorar. Me imagino que los colegios que cobran, ¿no es cierto?, una mensualidad, ¿es porque seguramente se están implementando o es porque se están capacitando a los docentes? Pero acá hay un grave problema, ¿no? Es que, imagínense, por ejemplo, pues, ustedes, hablar de los jóvenes es hablar de los nativos digitales. Quiere decir que ustedes han nacido con la tecnología y lo manejan, pues, a grandes velocidades, ¿no? En cambio, nosotros, por ejemplo, los que ya estamos de 40 años hacia arriba, ya nos es muy difícil. Entonces, acá también el compromiso del Ministerio de Educación es desarrollar capacidades tecnológicas en todos los docentes, ¿no? Pero, como repito, siempre hay, ¿no es cierto? Siempre hay docentes reacios al cambio, ¿no? Reacios al cambio. Entonces, también hay una serie, ¿no es cierto?, de plataformas que nos permiten actualizarnos, pero la gran mayoría de docentes ya no quiere ir, ¿no es cierto?, a la velocidad de los cambios tecnológicos, ¿no? Sí. Entonces, le digo de que los colegios que cobran, ¿no es cierto?, una mensualidad, deben ser, pues, regulados, ¿no? Deben ser regulados porque a mí también me consta que yo tengo una menor hija, ¿no es cierto?, que cobran y son jugosos, ¿no es cierto?, las cuotas, pero hay limitaciones, ¿no es cierto?, de la infraestructura, hay limitaciones del desarrollo de las capacidades de los docentes, ¿no? Tengo una pregunta adicional. Usted como docente y a su vez director, acerca de poder adaptar estas clases virtuales a las necesidades de los alumnos, hablando de temas pedagógicos, ¿cómo reemplazan las actividades presenciales a la virtualidad? Bien, definitivamente esta pandemia, pues, nos ha traído una serie de cambios, ¿no? Y uno de los cambios son las plataformas virtuales, ¿no? Definitivamente las clases no son iguales, no son iguales que las presenciales. Entonces hay múltiples plataformas que nos brindan, ¿no es cierto?, la oportunidad para desarrollar de diferentes maneras las clases, ¿no? Sea en forma grupal, sea en forma colectiva. Y depende mucho, ¿no es cierto?, del docente que maneje estas herramientas para que exista una interacción significativa, ¿no es cierto?, dentro de las clases. Ahora, repito, pasa pues por la buena capacitación de los docentes que tenemos que recibir, ¿sí? Y estar a la altura de los intereses de los jóvenes, porque hace un momento yo les decía de que los estudiantes pues han nacido con la imagen interactiva, ¿no? Y nosotros regresar a las aulas y coger el plumón, coger la tiza, ya no es, ya no es adecuado para este tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar las formas, las estrategias, las mejores estrategias, ¿no? Eh, Esto me hace recordar, por ejemplo, de que antes de la pandemia, por ejemplo, había pues una plataforma de Academicam, ¿no? En Estados Unidos. Era una plataforma abierta en que cada uno de los estudiantes o los universitarios podrían visitar, ¿no? Pero ahora se ha adecuado, ¿no? Se ha adecuado a las posibilidades de cada institución educativa, por ejemplo, de hacer suyo, ¿no es cierto? Todo ese material rico que se expone. Ahora, el Ministerio de Educación también ha expuesto ahora en una plataforma de Aprendo en Casa, y de allí nos nutrimos, ¿sí? Nos nutrimos para planificar y desarrollar nuestras actividades pedagógicas. Pero no es suficiente, no es suficiente. Por ejemplo, para que se desarrollen las clases, antes o en Estados Unidos había ya una tendencia de desarrollar las clases de manera virtual,
haciendo uso de una metodología que se llama Flipped Classroom, ¿no? O sea, es el aula virtual invertida. ¿Qué significaba esto? De que al estudiante se le brinda información o previas actividades que desarrolla en su casa. eh, Luego viene la pandemia y también el Ministerio de Educación coge de esta estrategia, ¿no? Coge de esta estrategia. Como repito, pasa por un aspecto de permanente capacitación para ponerse al tanto de una serie de estrategias que existen en el mundo virtual, ¿no? Y poder, pues, y poder atender a los intereses de los jóvenes ahora.